Hola, ¿cómo están? Dentro de las necesidades de movilización vamos a hablar del sistema osteoartromuscular y en este caso vamos a hablar de esguince, luxación y fractura. Los cambios fisiológicos normales que se producen en el adulto mayor, cambios relacionados con la edad, vamos a ver que en los huesos y en las articulaciones disminuye la masa muscular, ¿sí? Y los minerales, el calcio. Disminuye también la reabsorción del mismo, se reduce la resorción del interior de los huesos largos y la producción del hueso nuevo en la superficie externa de los huesos. Las vértebras se acortan, los discos intervertebrales se adelgazan, ¿sí? Y a menudo se presentan cifosis, ¿sí? Muchas veces también estos discos se deshidratan, ¿sí? Lo que produce dolor, lo que produce hernias también cuando hay protuberancias hacia el exterior de las vértebras. El cartílago de las superficies óseas se deteriora y pueden aparecer espolones. La importancia de todo esto, al disminuir la masa ósea y la absorción de calcio, contribuye al adelgazamiento y se debilitan los huesos, ¿sí? Incrementándose el riesgo de sufrir fracturas ante el mínimo traumatismo. Al acortarse la columna vertebral disminuye la altura, debido a la pérdida del cartílago articular y la formación de espolones, el movimiento se hace doloroso, ¿sí? Y la movilidad puede incluso quedar reducida. En cuanto a lo muscular, las fibras musculares se atrofian, el tejido fibroso sustituye al tejido muscular, disminuye la masa y la fuerza muscular, disminuye los movimientos, especialmente de brazos y piernas, ¿sí? Disminuye la amplitud de los movimientos, o sea, el ángulo de los movimientos, los tendones se encogen y se endurecen y pueden haber calambres musculares frecuentes. El ejercicio regular es muy importante para disminuir la pérdida asociada a la edad, en términos de mantener la masa y la fuerza muscular y la agilidad. Bien, vamos a hablar de una primera patología que es la distensión, ¿sí? Es una lesión por estiramiento de un músculo o de una unidad músculo-tendinosa, ¿sí? Causada por una sobrecarga mecánica, cuando se exige demasiado al músculo o al tendón. La distensión del músculo se produce cuando se fuerza a estirarse por encima de su capacidad de elasticidad. La causa de la distensión es levantar objetos pesados, por ejemplo, sin flexionar las rodillas, ¿sí? Conocemos una mala fuerza al agacharnos. Aceleración y desaceleración repentina, como por ejemplo en un accidente de tránsito. Los músculos de las regiones lumbares y cervical de la columna vertebral son los más habituales donde se observa la distensión. Las manifestaciones clínicas de la distensión son el dolor, limitación del movimiento, espasmos musculares, edema, ¿sí? Y posible debilidad muscular. Varias distensiones que desgarren parcial o totalmente el músculo o tendón son muy dolorosas e incapacitantes. Vamos a hablar ahora de esguince, que es un estiramiento o desgarro, o ambos, ¿sí? De uno o más ligamentos que rodean a una articulación, ¿sí? Las fuerzas que actúan en direcciones opuestas causan un estiramiento excesivo o el desgarro, o ambos, del tendón. Los ligamentos pueden desgarrarse parcial o completamente, ¿sí? Esto clasifica a los esguinces. Aunque esta lesión puede afectar cualquier articulación, los esguinces de tobillo y de rodilla son los más frecuentes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de los esguinces? La incapacidad para mover o utilizar la articulación, la sensación de estallido o de desgarro, ¿sí? Muchos pacientes dicen que sienten un crack similar a cuando se fractura un hueso, cambio de color, ¿sí? Hay hematomas, hay dolor y hay un edema que se produce rápidamente. La movilidad aumenta el dolor, ¿sí? La intensidad de las manifestaciones depende de la gravedad del esguince. Ahora vamos a ver cuáles son los grados de esguince que hay. Fíjense, en este pie acá tenemos un pie esguinzado, ¿sí? Generalmente se da por torsión del pie. Fíjense, grado 1 es el de menor gravedad, es leve, distensión de los ligamentos con poco dolor, inflamación leve y hematoma escaso, ¿sí? La recuperación es de 2 a 3 semanas. O sea, hay que hacer reposo primeramente, ¿sí? Ahora vamos a ver el tratamiento, pero es hielo local y reposo y vendaje los primeros días. El grado 2, fíjense que ya hay una ruptura parcial, ¿sí? Del ligamento. Hay dolor, hematoma e inflamación moderados. La recuperación es entre 3 y 6 semanas. El grado 3 hay ruptura de ligamentos, ¿sí?
totalmente, dolor intenso, inflamación importante, puede haber un hematoma importante también. Incluso estos tipos de esguince, al estar el ligamento junto con el hueso, ¿sí? Al desgarrarse el ligamento y romperse, también puede lesionar parte del hueso, fracturándolo, ¿sí? La recuperación es aproximadamente 8 semanas. El tratamiento para un esguince o distensión es el reposo, disminuir las actividades habituales y el ejercicio. Si el médico lo prescribe, no apoyar el pie durante 48 o 72 horas. Las muletas pueden ser útiles si no se puede soportar el peso sobre el tobillo ni la rodilla. Si utiliza bastón o muleta debido a una lesión de tobillo, utilícela con el lado sano para que pueda inclinarse sobre este y aliviar el peso del tobillo. Se coloca hielo. ¿Sí? Hay que aplicar el hielo no directamente, sino con una bolsita o con un paño, ¿sí? Sobre la zona durante 20 minutos, 4 veces al día, mínimamente. Se puede utilizar una bolsa de hielo, paquete frío, ¿sí? Una bolsa de plástico llena de hielo, un paquete de arvejas congeladas. No aplique hielo durante más de 20 minutos para evitar la lesión por el frío, que se congele, ¿sí? Si no, vamos a producir una quemadura por frío. Compresión, se hace compresión, ayuda a reducir el hematoma, ¿sí? O el edema. El tipo de compresión dependerá de las recomendaciones del médico. Algunos ejemplos de vendajes compresivos incluyen el vendaje de ICE, botas especiales, acá dice escayolas, pero eso tómenlo como yesos, ¿sí? O férulas neumáticas y férulas comunes. Ahora vamos a ver algún tipo de férulas o de yesos. Elevación del miembro, mantenga la extremidad elevada sobre una almohada por encima del nivel del corazón cuando estamos en decúbito dorsal, ¿sí? Para reducir el edema y el dolor. Y obviamente AINES, ¿sí? Para el dolor. El tratamiento entonces es inmovilización, ya sea a través de vendaje, una valva o yeso. Cuando hacemos el vendaje, generalmente es para los esguinces leves, la valva y el yeso es para los esguinces tipo 2 o tipo 3, ¿sí? Moderados o graves. Farmacoterapia como AINES, ¿sí? Diclofenac, ibuprofeno. Se hace una radiografía para descartar que no haya fractura, ¿sí? Y en estos casos generalmente se hace para ligamentos y partes blandas una resonancia magnética nuclear, ¿sí? Y el reposo. Al principio también recordemos que se va a aplicar hielo local, ¿no? La luxación, otra patología, es una lesión de la articulación en la que los extremos de los huesos han abandonado su posición normal dentro de la cápsula articular. O sea, la articulación, los huesos de la articulación se salieron de su lugar, ¿sí? Acá no hay fractura, ni nada por el estilo. Simplemente se salió la articulación de su lugar. La etiología puede ser congénita, se observan al nacer y se presentan en cadera y rodilla. Pueden ser traumáticas por caídas o golpes. Se suelen observar en personas que practican deporte de contacto, ¿sí? Fútbol, rugby, a causa de caídas durante actividades como el esquí también, ¿sí? Espontánea, se producen por una enfermedad de la articulación, como infecciones, una osteomielitis, artritis reumatoidea, parálisis o enfermedades neuromusculares. Aunque las luxaciones se pueden producir en cualquier articulación, se produce más frecuentemente en las articulaciones del hombro y acromioclavicular. Es la articulación de la clavícula, ¿sí? Con el hombro. Una subluxación es una luxación parcial en la que los extremos de los huesos están aún en contacto parcial. En la luxación total no tienen contacto los extremos de los huesos. Las manifestaciones clínicas son el dolor, la deformidad, ¿sí? Muy marcada, ¿sí? La limitación del movimiento, o sea, la impotencia funcional. Fíjense, acá tenemos una luxación de tobillo, ¿sí? Donde la tibia y el peroné están hacia adelante, ¿sí? Se salió de la articulación, ¿sí? Lo vemos acá, debería estar alineado en este lugar, y está acá. Y también la articulación del húmero, ¿sí? Que se salió de su lugar, debería estar acá, la cabeza del húmero, fíjense dónde está, ¿sí? Salió hacia abajo. El húmero puede salir hacia abajo, puede ser
anterior, puede ser posterior también. El tratamiento para las luxaciones es primero el tratamiento del dolor hasta que se pueda reducir la luxación, ¿sí? Con morfina, nubaína, y se hace algún corticoide para desinflamar la parte ligamentosa, ¿sí? De las partes blandas de la luxación, porque eso seguramente al salirse la articulación de su lugar inflamó tendones, ¿sí? Vasos, músculos, ¿sí? Entonces se puede hacer un corticoide también. Después hay que reducir la luxación, ¿sí? Esto lo hace generalmente el traumatólogo o el médico de guardia, si tiene práctica también lo puede hacer. Puede ser una tracción manual, ¿sí? Fíjense acá cómo es la posición, ¿sí? El enfermero lo asiste sosteniendo, ¿sí? El tronco con una sábana, ¿sí? Y tirando para ese lado. Y también se puede utilizar, esta sábana va sí o sí, ¿sí? Para que el otro operador pueda estirar el brazo y el tronco quede sujeto. Y este es opcional, depende del traumatólogo si quiere utilizar esta técnica o no. También se eleva el hombro, ¿sí? Es de acuerdo a cómo se haya luxado el hombro en este caso, ¿sí? Pero esta sábana va sí o sí. Bien, esta es la maniobra que se utiliza entonces: sujetar el cuerpo, ¿sí? Y traccionar el hombro para acomodarlo en su lugar. Cuando han pasado varias horas, generalmente este procedimiento no se puede hacer porque el cuerpo ya, los músculos se han enfriado, ¿sí? El paciente ya siente muchísimo dolor, los músculos están todos abarrotados, entonces hay que sedarlo al paciente, ¿sí? Para poder realizar esta maniobra. Y cuando se producen las luxaciones muy seguido, ¿sí? Que ya es habitual que se desacomode la articulación, generalmente terminan siendo las soluciones quirúrgicas, ¿sí? Evitar las complicaciones que puedan tener estas luxaciones, porque pueden dañar tendones, partes blandas, músculo, vasos, nervios, ¿sí? Y el reposo, obviamente, a pesar de que una vez ya se acomoda la articulación, hay que hacer reposo. Vamos ahora a la fractura. La fractura es la interrupción de la continuidad ósea, ¿sí? De la continuidad del hueso. Se interrumpe el hueso y se produce la continuidad y se produce una fractura. La gravedad de las fracturas varía según la localización y el tipo. Aunque las fracturas se producen en pacientes de cualquier edad, son más frecuentes obviamente en personas con traumatismos constantes, como por ejemplo hacer deporte de contacto, y en adultos mayores. Una fractura se produce cuando un hueso está sometido a una energía cinética superior a la que puede absorber, ¿sí? Las etiologías de las fracturas son golpes directos, aplastamientos, que se llama poscompresión, movimiento repentino giratorio por una torsión, contracción muscular grave, ¿sí? Enfermedad que haya debilitado el hueso, denominada fractura por sobrecarga o fracturas espontáneas, ¿sí? Ejemplo, los pacientes renales, ¿sí? Que tienen hiperparatiroidismo secundario, ¿sí? Que sus huesos están descalcificados, a veces con el paso de la cama a una silla de ruedas, ¿sí? O de la silla de ruedas a un sillón, pueden producirse fracturas espontáneas de cadera, ¿sí? O de fémur. Las fracturas están causadas por dos mecanismos básicos: por fuerza directa, ¿sí? La fuerza cinética se aplica en un lugar de la fractura o cerca del mismo, el hueso no puede soportar esa fuerza, ¿sí? Es un golpe directo sobre el hueso. O por fuerza indirecta, la energía cinética se transmite desde el punto del golpe hasta un lugar donde se rompe el hueso, ¿sí? La fractura se produce en el punto más débil del hueso, ¿sí? O sea, no es directamente sobre el hueso que lo fractura. Bien, acá vemos ejemplos, ¿sí? De fracturas importantes. Ambas son fracturas de fémur importantes, ¿sí? Vemos acá en el medio del hueso, ¿sí? Acá cerca de la articulación de la cadera, ¿sí? Este ya se podría llamar fractura de cadera, ¿sí? Porque está en el cuello. Clasificación de las fracturas: fracturas simples o cerradas, ¿sí? Si la piel está intacta, ¿sí? Se fracturó el hueso pero no dañó la piel y no salió el hueso hacia el exterior. Y fractura abierta es donde el hueso sale al exterior, ¿sí? Como en este caso que vemos hueso y tejido adiposo, ¿sí? Esto es más peligroso y más riesgoso porque permite la entrada de bacterias, ¿sí? Aumenta el riesgo de complicaciones como una osteomielitis, que se infecte el hueso. Los tipos de fractura más comunes que tenemos son la oblicua, fíjense, ¿sí? La espiroidea, ¿sí? Que está toda la vuelta en forma de espiral.
por abulsión, ¿sí? Que es por amputación o se produce una laceración importante en el miembro, ¿sí? Y se corta parte del hueso. Con minuta, ¿sí? Que esto generalmente se dan por aplastamiento, hay un estallido del hueso en varias partes, lo que produce mayor lesión. Este también se da por aplastamiento, ¿sí? De los huesos vertebrales. Este también se puede dar por aplastamiento, que es la depresión, ¿sí? Este puede ser un traumatismo encefalocraniano importante. Después hay otra que no está aquí, que es la que se produce generalmente en niños, ¿sí? Que se llama fractura en tallo verde, donde el hueso no se termina de fracturar totalmente, por eso se llama en tallo verde, ¿sí? Pero se da más en niños o adolescentes. Manifestaciones clínicas de la fractura. Las fracturas suelen acompañarse de lesiones de tejidos blandos, ¿sí? Que afectan a los músculos, arterias, venas, nervios. El grado de afectación tisular del tejido depende de la cantidad de energía, la fuerza transmitida en la zona. Las complicaciones de un traumatismo osteomuscular están asociadas a la presión causada por el edema, la hemorragia, la formación de émbolos de grasa, trombosis venosa profunda, infección, pérdida de integridad ósea o afectación de las fibras nerviosas. Entonces las complicaciones están asociadas a todo esto. Las manifestaciones clínicas de una fractura, vemos que hay deformidad, ¿sí? Posición anómala de los huesos, la causa secundaria de una fractura, y la tracción muscular sobre el hueso fracturado, ¿sí? También hay edema o hinchazón, la formación de edema por la acumulación de líquido seroso, ¿sí? Y hemorrágico al romperse los vasos. Hay dolor y sensibilidad, hay espasmo muscular, traumatismo tisular directo, presión nerviosa, movimiento del hueso fracturado. También por lesión o compresión nerviosa hay entumecimiento, ¿sí? Parestesia, hay dolor, hay crepitación, ¿sí? Por el roce de los huesos o entrada de aire en una fractura abierta, ¿sí? No se puede manipular la extremidad para causar crepitación, pues se puede producir más daño. Puede haber shock hipovolémico por la hemorragia, ¿sí? O lesiones asociadas. Recordemos que, por ejemplo, una fractura de pelvis puede lesionar la vejiga, ¿sí? O intestinos, y se produce muchísimo sangrado. También una fractura de fémur en una adulta mayor o una fractura de cadera puede producir una hemorragia de hasta 1,5 litros de sangre, lo cual puede choquear a la persona. Hay espasmos musculares por contracción muscular cerca de la fractura, ¿sí? Y hay equimosis, que es la extravasación de sangre hacia el tejido subcutáneo, ¿sí? Es la coloración azulada. Bien, puede haber una de las complicaciones más graves, dentro de las que ya vimos, ¿sí? Es el síndrome compartimental. Se produce cuando un exceso de presión en un espacio limitado comprime las estructuras situadas dentro de ese compartimento, reduciendo la circulación hacia los músculos y los nervios. Se puede producir un síndrome compartimental agudo a causa de una hemorragia, ¿sí? Y el edema producido dentro de un compartimento, después de una fractura o por una lesión de aplastamiento o por compresión externa de la extremidad, ¿sí? O sea, es acumulación de líquido en un espacio donde no debería estar, ¿sí? En el tratamiento se efectuarán intervenciones para aliviar la presión, ejemplo, retirada de un yeso demasiado apretado, eso puede producir un síndrome compartimental. Si la presión es interna, puede ser necesaria una fasciotomía, que es la intervención quirúrgica en la que se corta la fascia muscular para aliviar la presión dentro del compartimento, ¿sí? O sea, para drenar y aliviar la presión. Después de una fasciotomía, la incisión se deja abierta para que siga drenando. Las manifestaciones del síndrome compartimental, las iniciales van a ser dolor, pulso periférico normal o disminuido, eso hay que tener muy en cuenta, tomar los pulsos, ¿sí? De los miembros inferiores o miembros superiores. Y las manifestaciones tardías son la cianosis, hormigueo, parestesia, debilidad, dolor intenso, especialmente cuando se flexiona pasivamente la extremidad, y finalmente insuficiencia renal debido a la liberación de mioglobina, ¿sí? Que es por destrucción del músculo, ¿sí? Y la mioglobina, recordemos que es tóxica para los túbulos, puede causar una insuficiencia renal aguda. El tratamiento para el dolor, que es principal para un paciente con una fractura. El dolor se experimenta por diversas causas, en la interrupción misma del
del hueso, que tienen los nervios, ¿sí? Que inervan al hueso, sensitivos al dolor, lesión de ligamentos y tendones, también produce mucho dolor, edema, ¿sí? Del tejido intersticial y el subcutáneo, espasmos musculares, anoxia tisular, ¿sí? Por edema dentro del yeso de la férula. Recuerden que la palabra escayola es utilizada en esta bibliografía, pero no es la que utilizamos nosotros. Nosotros decimos el yeso, ¿sí? La férula o la vaina de la fascia muscular, el hematoma, ¿sí? Produce entonces dolor, y la presión sobre las prominencias óseas por el uso, ¿sí? Del yeso o la férula. El dolor es a menudo intenso y se puede describir como intenso, fijo, continuo, ¿sí? O quemazón. Hay que valorar la manifestación del dolor, ¿sí? Podemos hacerlo con la escala del 1 al 10, ¿sí? Hay que valorar si no hay un síndrome compartimental, y no hay que administrar analgésico hasta que no se haya evaluado y localizado el dolor, el tipo de dolor y la duración del dolor, ¿sí? Después sí se pueden administrar analgésicos, ¿sí? En caso de fracturas graves o después de una cirugía ortopédica para corrección del hueso, se pueden emplear métodos de control por analgesia epidural, ¿sí? Bien, también puede tomarse después medicación vía oral, ¿sí? Las primeras horas, las primeras 48 horas generalmente es medicación toda endovenosa para el dolor, ¿sí? Bien, hay que levantar la extremidad afectada. Si fuera en una pierna, recordamos que tenemos que poner almohadas bajo la pierna para que queden por sobre el nivel del corazón, ¿sí? Para disminuir el edema. Hay que comprobar si drena líquido acumulado, si hubiera un drenaje, ¿sí? Entonces hay que verificar el drenaje, si drena sangre, líquido seroso, ¿sí? Recomienda el paciente mueva los dedos de la mano del pie, de la extremidad, ¿sí? Que está con yeso o sometida a un sistema de tracción, que ya vamos a ver lo que es, para mejorar el retorno venoso y disminuir el edema. Ayudar al paciente a cambiar la postura, ¿sí? La rotación cada 2 horas, ¿sí? Enseñar al paciente métodos alternativos para controlar el dolor, como la relajación, imágenes guiadas. Comunique al médico si el dolor no cede, ¿sí? Para ver si no hay una complicación grave o para cambiar el tipo de analgésico, ¿sí? También si son cirugías muy complejas se pueden dar obviamente opiáceos. Bien, dentro del tratamiento tenemos las valvas, ¿sí? Que es la más común, que es medio yeso, ¿sí? Simula un yeso pero se deja a la mitad nada más, como vemos acá, ¿sí? Esto puede ser de yeso, ¿sí? O puede ser de policarbonato o algún material plástico, ¿sí? Puede ir abrojado o puede ser vendado, pero va nada más que la mitad, ¿sí? Este es el yeso común, el que todos conocemos, que hoy en día se puede hacer de material, el yeso húmedo, el tradicional, ¿sí? Que esto se tiene que secar, tarda más o menos 2 horas en secarse, en el cual no se puede presionar el yeso durante ese periodo de 2 horas, ¿sí? Inmediatamente después, y después tiene que tratar de no tocarse el yeso, no comprimirlo, no manosearlo, no apoyarse sobre el yeso por 48 horas hasta que quede perfectamente seco, ¿sí? Pero las primeras 2 horas son cruciales. Cualquier manoseo en el yeso va a producir una prominencia hacia el interior del pie o del brazo donde esté ubicado el yeso, lo cual después va a producir una compresión sobre el tejido, sobre la piel, ¿sí? Entonces es importante que ese yeso, una vez que está realizado por 2 horas, no se toque, y después para que termine de secar sus 48 horas. Bien. Asistencia de enfermería a pacientes con yeso, ¿sí? Realizar las valoraciones neurovasculares frecuentes, ¿sí? Vemos la coloración, los pulsos periféricos, palpar para comprobar si hay puntos calientes, ¿sí? Que pueden indicar la presencia de una infección. Informar de forma inmediata al médico la presencia de supuración, si vemos alguna herida supurando. Educación sanitaria al paciente y la familia, no colocar objetos sobre el yeso. Si la escayola lo toma acá como férula, ¿no? Si es de yeso, mantenerlo seco. Si es de fibra de vidrio, ¿sí?
secarla con aire frío si se moja, valorar la extremidad lesionada en cuanto a frío, cambios de color de la piel, aumento del dolor, aumento del edema, ¿sí? Utilizar un secador de aire frío para aliviar la picazón, ¿sí? O el prurito, lanzando un chorro de aire en el interior de la férula o el yeso o la valva. Si se utiliza un cabestrillo, distribuir el peso uniformemente alrededor del cuello. Si se usan muletas, disponer de un que el fisioterapeuta enseñe al paciente a caminar con ellas, lo hace el enfermero, el kinesiólogo, ¿sí? O el médico de rehabilitación, quien sea. Para retirar la férula, yeso o valva se utilizan una sierra oscilante con un dispositivo de seguridad para evitar cortar la piel. Si es un aparato ruidoso, el paciente puede sentir la vibración y generalmente sienten un poquito de miedo, ¿sí? Bien, esos son los cuidados que hay que tener con este tipo de tratamiento, ¿sí? Después tenemos las fijaciones internas, que son con los llamados famosos clavos, pero en realidad son tornillos, ¿sí? Que se utilizan. Fíjense acá esta tibia fracturada, ¿sí? El tibia y peroné, ambos están fracturados, ¿sí? Y la corrección, ¿sí? Con una placa atornillada al hueso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tornillos tiene el peroné, y la tibia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tornillos tiene, ¿sí? La tibia, y estas son placas, ¿sí? Generalmente son de titanio. Y si no, también tenemos un tutor externo, es otro tipo de fijación, pero externa, ¿sí? También van con tornillos, incluso pueden ir placas también en el interior, pero lo que lo caracteriza es este tutor que es externo, que después se retira, ¿sí? Las placas, obviamente, esto queda todo dentro, todo lo que sea placas, pero el tutor externo es el que se retira después. Intervenciones de enfermería, pacientes con fijaciones internas. El paciente tendrá punto de sutura, ¿sí? Así que y un drenaje, Hemovac, que son drenajes de plástico que van a drenar sangre, ¿sí? Realice la valoración neurovascular con frecuencia, valore los parámetros si la herida sí muestra supuración, el drenaje de Hemovac si presenta líquido sanguinolento, borborigmos, murmullo vesicular, administre medicamentos como analgésicos y algún antibiótico que puede tener de profilaxis, ¿sí? Según la prescripción médica. En las fracturas de cadera, coloque una almohada abductora entre las piernas del paciente para evitar la luxación de la articulación de la cadera. Sí, eso es muy importante cuando se ponen placas de fijación en una cadera, ¿sí? Las piernas no deben estar muy juntas, ¿sí? Generalmente hay que poner una almohada para separarlos, ¿sí? Y se mueve en bloque. Derive el paciente a fisioterapia, ergoterapia según esté indicado. Ayude al paciente a realizar un programa de ejercicios con carga si está indicado. Recomienda al paciente una movilización rápida, que tose y respire profundamente como medidas adecuadas para evitar las complicaciones. Otro tipo de tratamiento son las prótesis. Acá vemos una fractura de cadera bilateral, o tal vez se hizo una cirugía primero y otra después, puede ser, ¿sí? Y acá vemos esta prótesis, ¿sí? Ya colocada dentro de este fémur, ¿sí? Porque va intraósea, ¿sí? Generalmente acá estaba destruida la cabeza del fémur, entonces se reemplaza con esta prótesis y esto va dentro del hueso, ¿sí? Aquí va hasta la mitad del fémur y acá solamente tiene en la cabeza del fémur, ¿sí? Y estos son prótesis. Esto es muy común de utilizar en las fracturas de cadera en pacientes añosos, ¿sí? Después tenemos la tracción esquelética. Consiste en la aplicación de una fuerza de arrastre para mantener la alineación corporal durante la cicatrización de una fractura. O sea, si el hueso, por ejemplo, estuviera montado uno sobre otro, generalmente se utiliza tracción, ¿sí? Se lo cede al paciente porque eso no se puede alinear manualmente. Entonces se lo cede al paciente y se realiza una tracción hacia abajo y hacia arriba del hueso para que quede alineado y pueda sellar así. Cada fractura requiere un tipo distinto de tracción. Tenemos en el gráfico y la figura A, ¿sí? Vemos cómo está traccionada la tibia, ¿sí? Esta es la línea de tracción. Acá tracciona, ¿sí? Una roldanita y acá están las pesas, ¿sí? Y esta es una placa para el pie, denominada, esta es una tracción cutánea, denominada también tracción directa, como la tracción de Bach,
que se muestran en la figura. Se emplea a menudo con fracturas de cadera. En la B, la tracción por suspensión en equilibrio se emplea normalmente con fracturas de fémur, ¿sí? Estamos viendo acá la B, fíjense que acá estaba en la zona de la tibia, acá tenemos en el fémur, ¿sí? Traccionamos hacia un lado y traccionamos hacia otro lado, ¿sí? Para tratar de alinear el hueso. La tracción esquelética se aplica directamente la fuerza sobre el hueso, se puede emplear para tratar fracturas de húmero, por ejemplo, ¿sí? Fíjense acá como también se trata de hacer peso sobre el húmero para que se alinee, ¿sí? Bien, esto es tracción esquelética. ¿Qué hay que tener en cuenta con estos? Acá tenemos también más imágenes sobre tracciones, ¿sí? Acá tenemos una tracción, acá tenemos otro tipo de tracción, ¿sí? Esto que ven acá son frasquitos que están tapando los clavos, ¿sí? Se ponen este tipo de frasquitos para que los clavos no queden al aire y no puedan lastimar al mismo paciente o a enfermería o al resto de la gente. Bien, ¿cuáles son los cuidados de enfermería para los pacientes con tracción? Nunca hay que retirar los pesos, ¿sí? Recordemos que esto que está tirando acá, ¿sí? Que está tirando acá, tiene pesas, ¿sí? A veces cuando no se dispone de pesas se le ponen sachet de sueros o bidones, ¿sí? Con agua, con litros, ¿sí? Para que simulen kilogramos. Deberíamos tener pesas, pero bueno, no siempre es así. En la tracción cutánea retire los pesos solo cuando haya prescrito tracción cutánea intermitente, ¿sí? Muchas veces se deja traccionado y después se alivia ese peso sacándolo por un tiempo para evitar el espasmo muscular o para aliviar el espasmo muscular. Para que la tracción sea eficaz hay que aplicar una contratracción, ¿sí? En la mayoría de los casos es el peso del paciente, por tanto no coloque nada debajo de la piel del paciente ni lo nivele con la pierna en la cama. Mantenga la línea de tracción, ¿sí? Centre al paciente en la cama, compruebe que los pesos cuelguen libres y no toquen el suelo, ¿sí? Si estas pesas estuvieran tocando el suelo no servirían de pesa, no estarían traccionando, ¿sí? Por eso tienen que quedar en caída libre, estar liberadas. Bien, compruebe que no haya objetos que tapen o obstruyan las cuerdas, evite los nudos al final de la cuerda, toquen la polea. Si se ha detectado un problema, ayude a recuperar la posición correcta, hay que estabilizar la zona de la fractura cuando se cambie la posición del paciente, ¿sí? Muchas veces cuando se moviliza un paciente, ¿sí? Hacia otro lugar o demás, y las pesas van a, por ejemplo, a pasar una camilla o a trasladarlo a otro lugar o cambiarlo de cama, lo que fuera, el enfermero va a realizar la tracción manual, ¿sí? Sobre la soga, ejerciendo la misma presión que si tuviera las pesas puestas. ¿Se entiende? Bien. O sea, no hay que dejar de traccionar. Bien, en la tracción cutánea, valore frecuentemente la piel, ¿sí? Si hay signos de presión, cisalamiento o lesión, proteja los lugares de presión con almohadillado y vendajes protectores. En la tracción esquelética, valorar frecuentemente la piel, ¿sí? Hay que tener e incluir el cuidado de los clavos, según el protocolo que tenga el centro asistencial. Los clavos, zona de los clavos, periclavos o peritornillos, se curan. ¿Sí? Acá tenemos unos que están envueltos con una gasa con Parbinox, ¿sí? Hay otros que están envueltos con gasa seca. Por eso es de acuerdo al centro, ¿sí? Cada uno tiene su metodología de cómo realizar la curación, pero lo cierto y lo seguro es que tienen mínimamente una curación por turno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enfermero en su turno debe evaluar la herida, ¿sí? De los tornillos. Bien, informe ante signos de infección. En los puntos de introducción de los clavos, como eritema, supuración o aumento de sensibilidad, el paciente puede precisar administración más frecuente de analgésicos, ¿sí? Recuerden que no solamente están insertados en los clavos, ¿sí? Que van a producir dolor y demás, y porque tiene una cirugía reciente, sino también la tracción produce dolor, ¿sí? Realice valoraciones neurovasculares con frecuencia, compruebe si el paciente muestra complicaciones comunes a causa de la inmovilidad, como formación de úlceras por decúbito, formación de cálculos, trombosis venosa, neumonía, ilio paralítico o hiporexia. Explique al paciente y su familia el tipo y los objetivos del sistema de tracción. Bien, eso es lo importante de la tracción esquelética. Y aquí terminaríamos
con estos tres temas que fueron esguince, luxación y fractura.